Bendiciones para todos, Dios los bendiga, bienvenidos a este canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Traemos este tema para hoy titulado El idioma de Dios. Quiero hablar un poco acerca de esto porque me parece muy interesante, demasiado interesante cuando uno puede conocer, puede entender la forma en que Dios habla. Porque cuando tú entiendes su idioma, entonces tú no tienes esa barrera limitante que hace que no lo puedas escuchar. El entender, el saber cómo habla es lo que va a permitir que tú puedas tener ese acceso, esa facilidad de audición a lo que Dios a través de su Santo Espíritu está hablando, está diciendo, está instruyendo. Bien. El idioma de Dios. Es necesario entender que no hay una forma predeterminada, un molde predeterminado en los que Dios vaya a hablarle a unas personas. De hecho, si ustedes recuerdan en el Génesis, cuando se construía la torre de Babel, como dice la escritura que Dios confundió sus lenguas. O sea, Dios los confundió poniendo diferentes lenguas en todos, y se dice que desde entonces están las diferentes lenguas o los diferentes idiomas. Si Dios se toma el trabajo de permitir, de hacer, de que cada pueblo tenga una lengua diferente, ustedes saben que aquí nomás terrestremente hablando no nos podemos entender todos, a no ser que aprendamos el idioma de los demás. Pero por ejemplo, nosotros hablamos español latino, pero muy difícilmente no entendemos, por ejemplo, el mandarín, que es el idioma que hablan en China. No podemos entender el alemán, a no ser que lo estudiemos. Es decir, que cuando hablamos con una persona de origen alemán, de nacionalidad alemán, va a haber una barrera, no podemos entenderlo. Nos está hablando, pero no lo podemos entender porque no conocemos su idioma. Vamos con un ruso, él nos puede estar hablando muchas cosas, pero no lo entendemos. O sea, no entendemos lo que nos está diciendo porque no hemos estudiado su idioma. No sabemos cómo es su idioma, no lo comprendemos. Entonces, la importancia de poder escuchar a Dios tiene que ver con lo importante que es aprender el idioma de Dios. Y cuando tú entiendes, porque no sé si decirlo aprender, sino tal vez comprender, entender, porque no es un ABC que si me aprendo el A, B, C o el 1, 2, 3, 4, 5, entonces ya puedo escuchar a Dios. No es un molde de esa manera. Más bien yo lo llamaría comprender, una revelación. Tener la revelación de la forma en que Dios habla va a darte revelación para poder escuchar a Dios. Entonces, si terrestremente entendemos que no podemos entender a una persona de otra nacionalidad a no ser que estudiemos su idioma, entonces vamos al Génesis. Dios se toma la tarea y allá en Babel, en la construcción de la torre de Babel, viene este resultado: muchos pueblos con muchas lenguas. Si Dios hace esto, hago una pregunta. Hago esta siguiente pregunta: ¿será que Dios entonces ya estaba preparado para escucharlos a todos los idiomas? Y esta es una pregunta capciosa porque a la final nosotros entendemos de que Dios es todopoderoso. Así que obviamente que al Dios permitir todos estos idiomas es porque Él está en la capacidad de entenderlos a todos sus idiomas. Entonces, la cuestión es la siguiente, mis queridos hermanos. Si nosotros entramos en este detalle, que es el que quiero entrar en el video, esto nos va a permitir una comprensión ilimitada de la forma en la que Dios habla. Gloria a Dios. Entonces decía, no hay una forma predeterminada, no hay un molde predeterminado, pero hay algo que va más allá. Yo he tocado un poco este tema en otros videos, he dado pequeñas pinceladas. Quiero que comprendamos algo muy, muy importante. Nuestra forma de comunicación aquí en la tierra se basa en lo que llamamos un sistema fonológico. Tenemos un aparato fonológico que está compuesto bien por nuestra lengua, boca, nuestra garganta, cuerdas vocales, y todo esto se une
a un principio muy fundamental, que es el principio del sonido, de la vibración, la cual se produce con el aire. Lo cual quiere decir que las corrientes de aire que absorbemos, que aspiramos y luego exhalamos, es lo que va a pasar esa corriente de aire por las cuerdas vocales, haciéndolas vibrar y produciendo los sonidos que a voluntad nosotros queremos producir, y de ahí producimos vocales, consonantes, letras, ¿verdad? Lo que hemos formado y determinado como un idioma. ¿Ok? Es fonológico. Se necesitan cuerdas vocales, se necesita lengua y se necesita el aire. Sin la lengua no puedes hablar, sin las cuerdas vocales tampoco, y sin el aire tampoco. Es el sistema fonológico, diseño de Dios. Bien. Está basado así. Por eso, para nosotros poder entendernos entre todos, tenemos que abrir la boquita. Tenemos que poner a funcionar esta máquina, y así nos hablamos y nos entendemos. Pero hago una pregunta: ¿podríamos hablarnos sin abrir la boca? ¿Podríamos hablarnos sin tomar este aire? Hablándolo, no vamos a decir si nos hablamos por escrito, no. Estoy hablando de hablar, lo que es normal, el habla, ya no sería habla. Bueno, no lo podemos hacer. Ese es nuestro límite, pero ahí donde termina ese límite es donde comienza en realidad el idioma de Dios. Ahí donde termina el límite de lo fonológico. Sin la lengua, sin las cuerdas vocales, sin el aire, nosotros no podemos producir sonido. Ahí estamos limitados, es nuestro límite. Pero ahí donde termina ese límite es donde Dios sigue y avanza, y es el principio para entender la forma o el idioma predeterminado, o el idioma en el que Dios habla. Mis queridos hermanos, yo me pongo a pensar que cada vez que estoy ministrando, cada vez que Dios me ha permitido una ministración, es impresionante saber de que cada palabra final que se dio, que cada palabra profética que se emitió, la gente la escuchó en mi idioma, la gente la escuchó en español y lo escuchó a través de mi aparato, de mi sistema fonológico. Pero yo no lo pude escuchar así. Yo no pude escuchar a Dios de esa manera, y es lo que la gente no entiende, ese proceso que hubo entre Dios, el instrumento, para finalmente llevar la palabra profética. Creo que fue ayer o antes de ayer, recibía un testimonio de una palabra profética que había dado en enero, y obviamente que cuando yo di esa palabra en enero, yo no podía comprender, no podía entender lo que la palabra significaba en realidad, no podía entender lo que la palabra significaba. Sin embargo, era algo que sabía que había venido de Dios, sabía que provenía de Dios, pero no entendía exactamente lo que significaba, porque muchas veces cuando estamos profetizando no sabemos en realidad de lo que estamos hablando, pero la persona que está recibiendo la palabra lo sabe. Ahora, quiero poner ejemplo antes de entrar, de desarrollar y darle un desenlace al tema. Quiero mencionar una palabra profética que Dios me permitió dar el 27 de enero de este presente año 2023. Esta palabra fue entregada en la ciudad de Cali, en una congregación, en una iglesia llamada Fuego de lo Alto. Cuando esta palabra Dios me permite darla, yo en el momento no entiendo nada. De hecho, salí de la iglesia sin entender nada, absolutamente nada. Pero no me preocupaba porque venía de Dios. Yo sé que las personas pudieron haberlo entendido. Y casualmente antes de ayer, las personas que recibieron la palabra me mandaron la palabra profética en video, me mandaron el enlace, me mandaron también la palabra profética escrita. Y es tremendo porque ellos nos llaman, ellos son de Colombia, y la palabra fue dada en el 2023, este año en enero, en la ciudad de Cali. Lo tremendo es que nos llaman porque dicen que tienen que contarnos algo. Recibimos la llamada antes de ayer y nos llaman para decirnos que se habían ido a vivir a Miami. ¿Cómo es esto? Esto está tremendo. Me dicen, ellos dicen, Dios nos había estado hablando por diferentes profetas acerca de que teníamos que movernos y que íbamos a movernos, que iba a haber un cambio. Y cuando usted vino, profeta, me dicen ellos, en enero de este año, usted nos dio una palabra que fue la confirmación, y Dios nos volvió a confirmar más. Entonces yo digo, wow, ahora mismo están en Miami
siguiendo la voluntad de Dios, lo que Dios les había hablado, sin yo saber que cuando yo estuve en enero en esa iglesia, lo que salió de mi boca era una confirmación para lo que ellos necesitaban o iban a hacer. Entonces ahora están en Miami, wow, esperando en Dios lo que van a hacer en Dios. Lo tremendo, mi amado hermano, es que Dios ya les venía hablando de que tenían que irse, que tenían que salir, que tenían que moverse, pero esperaron en Dios y Dios les comenzó a hablar. Y traigo el ejemplo de cómo les confirma a través de mi vida, porque yo llego a Cali, no soy de Cali, no sé lo que está pasando por su vida, no sé lo que está aconteciendo dentro de sus corazones, no sé qué están esperando, si confirmación, si están esperando una respuesta exacta, no sabe uno lo que está pasando. Pero recuerdo que esa noche esta palabra brotó de esta manera de parte de Dios y quiero leerla. Ellos me la mandaron por escrito, dice así. O sea, estas fueron las palabras exactas y literales con las que se elaboró la profecía ahora en escrito. Dice así. Viviana y Mauricio. Mauricio, Dios te ha bendecido y los bendijo. Dios no se ha olvidado, pero siento que viene una nueva etapa, algo nuevo viene, con nuevos proyectos y de seguro en medio de estos nuevos proyectos ustedes van a adorar, van a bendecir a Dios. ¿A qué me refiero? O sea, van a seguir en la iglesia dándole gloria a Dios, a donde vayan le van a dar gloria a Dios. Y en estos momentos, miren lo que les digo yo en la profecía, no, eso tuvo que ser con otros ánimos. Dice, y en estos momentos estoy viendo un avión, ojo con el avión, hay un vuelo o va a darse un viaje y dice el Señor que va a ser en bendición, no sé qué va a pasar, pero va a haber un viaje que van a hacer juntos. Yo sé que ustedes viajan y que han viajado, sí, pero es que este viaje tiene que ver con una connotación espiritual, amén, y es de bendición en el nombre de Jesús, amén. Esto es tremendo, porque cuando yo, hermano, les doy esta palabra, se le está diciendo, Dios te ha bendecido, lo va a bendecir, pero viene una nueva etapa. Mientras yo le estoy diciendo, viene una nueva etapa con nuevos proyectos. De repente digo, veo un avión. No digo veo un avión y les comienzo a desglosar la visión en la cual les digo que se va a dar un viaje. Dice, ojo con el avión, hay un vuelo o va a darse un viaje y dice el Señor que va a ser en bendición. Estas dos personas son personas que constantemente han viajado, han salido del país, se han movido y yo sabía que habían viajado, por eso les doy el detalle. Este viaje tiene que ver con una connotación espiritual. Para mí entregar esa palabra ese día fue algo, ¿cómo lo digo? Normal, es decir, es lo normal del oficio del profeta. Es una palabra profética guiada por Dios, más no la puedes comprender, más no puedes entender, ni puedes entender qué significa exactamente esa palabra para la persona. Pero es impresionante que ahora estas personas estén en Miami porque ya Dios les había estado hablando que tenían que moverse, irse por una misión que Él va a hacer con ellos y llegar en enero, después de ellos estar recibiendo palabras y de repente recibir una confirmación de este tipo, porque es una confirmación muy exacta, muy detallada. Entonces yo siempre me sorprendí, wow, porque uno sin saber nada de lo que pueda estar pasando en sus corazones, Dios da esta palabra. ¿Por qué traigo como ejemplo esta palabra? Traigo como ejemplo esta palabra por una razón. Porque ellos cuando escuchan la palabra, así como ustedes la escucharon de la lectura que hice, la escuchan de manera fonológica, a través de mi aparato fonológico, mi lengua, mis cuerdas vocales, mi vocalización, el aire, bueno, todo esto. La cuestión es que más allá de esto, mis amados hermanos, más allá de, ¿cómo lo explico? Más allá de lo que la gente escuchó, hay otro proceso y es cómo yo escuché. Cómo yo pude, o sea, cómo puede darse como resultado esta palabra si Dios no me está hablando fonológicamente. Porque es que Dios no me está hablando fonológicamente como tal en el momento, ¿verdad? Entonces, puedo escuchar exactamente lo que Dios les quiere transmitir porque conozco el idioma de Dios. Y es lo que quiero que tú comprendas, que cuando tú conoces el idioma de Dios, se te abren todos tus receptores proféticos. Hablo de los dones proféticos. En ti se activan, se desarrollan aún más cuando entiendes que no hay un molde predeterminado, cuando entiendes que no hay
una forma predeterminada. Por eso dice allá en Hebreo, y Dios habiendo hablado de muchas maneras, es decir, son muchas las maneras en las que Dios puede hablar. Pero aquí hay que entender el idioma de Dios y quiero darte a entender de la siguiente manera. Hemos escuchado de las experiencias de muchas personas que en sueños o en visiones han tenido contactos con ángeles. Me explico. Hemos oído de experiencias de personas que en visión o en sueños ángeles de Dios se les han aparecido. Y muchas personas han testificado de que estuvieron parados frente al ángel y que el ángel no abrió su boca, pero le empezó a hablar a la persona. No abrió la boca, pero le hablaba a la persona, y la persona en el sueño o en la visión escuchaba lo que le estaba diciendo el ángel. Escuchaba lo que le estaba diciendo el ángel, aunque lo escuchaba, aunque no veía moverse su boca. Lo más tremendo es que muchas personas le han contestado al ángel y se dieron cuenta que le contestaron también sin abrir su boca. Entonces surge una pregunta: ¿y qué idioma es ese? Es que no es un idioma exactamente, son las formas, la multiforma de hablar de Dios, porque es que lo que nosotros entendemos es que hablamos fonológicamente, es un entendimiento debido a nuestra especie, la especie humana, a nuestro diseño biológico. Entonces creemos que universalmente todo es así, porque creemos que nuestro planeta Tierra es todo el universo y todo el mundo entero, pero no lo es, mi amado hermano. Esto es una pequeña fracción muy pequeña en el cosmos, de lo más pequeño, de lo más pequeño, de lo más pequeño somos nosotros, mi amado hermano. Y este planeta es muy pequeñito, a larga distancia ni se ve porque lo tapan otros astros más grandes. La cuestión, mi amado hermano, es que Dios es muy grande y lo ocupa todo universalmente, dentro del universo y aún por fuera de este universo. Así que uno comprende y entiende, mis amados hermanos, que cuando Dios o cuando estos ángeles en sueños, en visiones, algunas personas han hablado sin abrir su boca, ahí hay algo más que un aparato fonológico, y es que así es como opera y está operando Dios, mis amados hermanos. Es un idioma que va más allá del sistema fonológico. Es algo que viene del corazón y de su pensamiento. ¿Cómo lo explico? Es pensamiento y es sentimiento, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por ende entendemos de que así como nosotros pensamos, Dios piensa. Estamos hechos a su imagen y semejanza, por eso entendemos que como nosotros sentimos, también Dios tiene la capacidad de sentir. Así es, Dios tiene la capacidad de sentir y nosotros también, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Dios tiene la capacidad de pensar y nosotros también, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, pensamos, sentimos. Entonces, Dios piensa. Lo más tremendo es que su pensamiento es un idioma. ¿Entiende esto? Su pensamiento es un idioma. Su pensamiento es un idioma, hermano, porque cuando Él piensa, ese pensamiento puede ser plasmado dentro de ti, aunque no sean palabras. Y en ese pensamiento puede estar plasmado información ilimitada. En un pensamiento de Dios puede estar plasmado y revelado información ilimitada y oculta. Por eso tenemos que entender que no son solo las palabras, sino que es tan multiforme la forma en que Dios habla, que debemos entender esto. Para mí el idioma de Dios es el idioma del amor. Eso es un concepto personal. El idioma del amor es desde el amor. ¿Por qué? Porque Dios desde el sentimiento del amor lo creó todo. Es decir, imagínense a Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Imagínenselo a Él solo. Escuchen bien, solo, sin ángeles, sin nada, solo Dios. Solo Dios en una expansión inmensamente ilimitada. Pero también estando Él solo, conteniendo todo el poder creativo del universo, pasaría lo siguiente: que tiene poder creativo y que puede crear. Así que como Dios es amor, el amor lo comparte.
Porque es que cuando hay egoísmo, no, tú no compartes. Cuando tú eres egoísta, tú no compartes. Cuando tú eres altivo, tú no compartes. Cuando tú tienes odio, no compartes. Pero cuando hay amor, tú quieres compartir lo que tienes. Así que Dios quiere compartir la existencia. Eso es amor. Y desde ese sentimiento de amor, porque es que si hubiera odio, si hubiera otro sentimiento, Él no crea ni ángeles, ni te crea a ti, ni nos crea a nadie. Pero Dios ha compartido la existencia con los ángeles y la ha compartido con nosotros y nos ha hecho habitar, amados hermanos, en nuestras propias moradas. Y de esa manera su amor se ha expandido, compartiendo. Es decir, soy todopoderoso, puedo crear, pero no voy a crear nada porque voy a ser yo solo. No. Soy todopoderoso, soy creador y siento tanto amor que voy a compartir la capacidad de existir y de vivir. Y de ahí que viene la creación. Entonces el idioma de Dios parte desde el punto del amor, lo cual quiere decir, mis queridos hermanos, que desde ese sentimiento, o sea, cuando hablo del idioma del amor, quiero hablar que no son palabras, sino que es un sentimiento. De ese sentimiento brotan todo, incluyendo los idiomas, incluyendo todo lo existente. Pero es tremendo cómo puede Dios hablarte sin abrir su boca y sin formar palabra, poniendo en tu corazón un pensamiento, poniendo en tu corazón un sentir. Entonces, es algo que proviene del idioma del amor. O sea, Dios quiere hablarle a esa persona, Dios quiere bendecir a esa persona, Dios quiere edificar a esa persona. Y desde ahí viene la esencia de su corazón, que puede ser ya transformada en palabras. Viene de la esencia de su corazón, su sentir, su deseo para ti, ese deseo, ese sentir, esa buena obra que sale de su corazón, ese sentimiento se transforma en palabras, se transforma en acciones, ¿verdad? Finalmente, a través de los profetas, a través de los ministerios proféticos, este sentimiento, esta acción, este sentimiento se convierte en palabras, mis queridos hermanos. En esta palabra que sucedió en enero del 2023 que les acabo de mencionar, bueno, yo comienzo a decirles que viene una etapa nueva, pero lo del avión es interesante, lo del viaje, porque cuando yo empiezo a sentir, yo tengo un sentir. ¿Cuál es el sentir? Yo sentí algo muy interesante. ¿Qué sentí? Sentí, escuche bien, mi hermano, para ellos, ya yo los conocí a ellos, claro, pero yo sentí que ellos, algo nuevo venía. O sea, esto no fue una imagen, una visión, fue un sentimiento en mí. O sea, yo sentí como que viene una nueva etapa para ellos. ¿Qué es esto? Es como si en el corazón de Dios estuviera determinando que ya los ha procesado, que ya los ha probado, que ya han pasado por esto y lo otro y que están listos para lo que viene y que es algo nuevo. Entonces eso está siendo proyectado desde el Espíritu de Dios hacia afuera, ¿verdad? Hacia la atmósfera en la que estamos. Pero los receptores proféticos, los ministerios proféticos, podemos percibir ese idioma, que es el idioma del amor de Dios, ese buen deseo del corazón de Dios. Así que lo emite. Al ser emitido, yo tengo es un sentir. Por eso es que no estoy escuchando palabras en ese momento, porque Dios lo puede hacer y lo hemos escuchado, sino que ese sentimiento se ha plasmado en mi corazón. Entonces yo abro mi boca y dice, yo siento que viene como una etapa nueva, porque lo estoy sintiendo. No puedo describirlo, no puedo explicarlo, solo sé que lo siento. Dios lo ha puesto en mí. Pero para Dios ahondar más en esto, viene algo muy interesante, que viene una etapa nueva, les estoy diciendo, pero de repente veo el avión. Ya el avión, a etapa nueva, avión, de una vez en mi mente se disparó la palabra viaje. Wow, viajar. Veo un viaje, pero ellos eran personas viajeras, han viajado. Pero aquí hay algo interesante, digo, yo sé que ustedes han viajado, pero no es un viaje normal, es un viaje con una connotación espiritual. Lo cual quiere decir, mis amados hermanos, que estoy transmitiéndoles fonológicamente con palabras lo que Dios me está hablando en su idioma, desde el propio sentimiento de su buen deseo, y lo está plasmando en mí. Es un sentimiento y al mismo tiempo se sumó una visión, que fue cuando vi el avión, porque finalmente ellos ya, Dios les había hablado, van a viajar, van a salir, van a moverse fuera del país. Pero viene esta confirmación más clara que el agua, porque fue algo muy concreto, muy directo, muy claro. Entonces, el idioma de Dios tiene que ver no con un molde. El idioma de Dios tiene que ver con su sentimiento, con lo que Él siente. No importa si no habla palabras, su propio sentir se puede convertir en palabras y en acciones. Increíblemente, hermano, esto es lo que pasa cuando estamos ministrando, que podemos escuchar a Dios porque entendemos
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprender en cuanto al idioma de Dios? Bueno, número uno, que no es un idioma predeterminado, que yo no puedo ir a ministrar pensando en que voy a escuchar siempre la voz del Espíritu Santo, o que Dios me va a hablar a través de mi voz interior, o que Dios va a poner una visión. No, simplemente vamos conectándonos a Señor, ¿qué es lo que tú quieres para esta persona? Aquí, esta es la clave. Como Dios está desde la plataforma del amor, del sentimiento del amor, yo me monto en la misma plataforma. Lo cual quiere decir que yo me acerco a la persona con esa intención. Señor, ¿qué es lo que tú quieres con ellos? Señor, ¿qué? Padre, o sea, me pongo, trato de sentir en mi corazón el sentimiento de amor, de lo bueno para ellos. Señor, lo bueno para ellos, ¿qué es lo que tú deseas para ellos? ¿Qué quieres que hay, Señor? Entonces se dispara o se proyecta o se revela lo que Dios ya está manifestando en la atmósfera, y es un sentimiento. Cambios para ellos, moverlos, algo nuevo viene, usarlos. Así que se les termina transmitiendo, pero comprendiendo que no era una forma predeterminada, no era una palabra predeterminada, sino que me ubico en el idioma del amor, es decir, Dios en sentimiento, sintiendo, para proyectarles algo, para decirle algo, que finalmente Dios lo puede hablar en palabras, obviamente que sí, pero es que no siempre va a ocurrir así, sino que es que ocurren miles de cosas. Y entender el idioma de Dios es entender, mis amados hermanos, que Dios les quiere hablar a todos más allá de las palabras. Está hablándoles desde el corazón, está hablando desde lo más bueno, de lo bueno, porque no tiene lo malo, sino de todo lo bueno que hay en su corazón, de todo, o sea, de lo que es Él hablándonos. Y cuando tú como ministro de Dios puedes pararte en una plataforma, ministrar y orar por alguien, y te puedes parar también en esa plataforma del amor, vas a fluir de una manera mucho más efectiva, porque hay gente que se para a ministrar por otros, pero no lo hacen desde amor. Hay gente que lo hace. Algunas personas van a profetizar para que otros digan, wow, cómo profetiza, wow, cómo Dios lo usa. Así no esté profetizando de parte de Dios, sino que esté diciendo un montón de cosas sin sentido, o de palabras que nunca se van a cumplir. O hay personas que van a profetizarles a otras simplemente porque en sus mentes, sus corazones, tienen el interés monetario, o cualquier interés de tipo económico, o cualquier tipo de interés en esa persona o en esa iglesia. Pero cuando tú te puedes entender el idioma de Dios, que Dios ama a la humanidad, que Dios ama a esas personas que están ahí enfrente y les quiere hacer el bien, entonces tú tratas de ponerte en esa misma posición. Quizás quieres el bien para ellos, te conectas a través del buen sentimiento, del amor a Dios. Entonces puedes escuchar a Dios. Puede ser con palabras auditivas, puede ser con visiones, puede ser con un sentimiento. Lo cierto es que el amor lo es todo, hermano. Mirar a la iglesia con amor, mirar a las ovejas con amor, y en momento de ministrar, hacerlo con mucho amor, permitir que el sentimiento de amor aflore. Es como cuando vamos a orar por un enfermo. Tú vas a orar por una persona con cáncer, y tú vas a orar porque simplemente por orar, por salir del momento, porque ya fuiste invitado, porque te van a dar una ofrenda, o porque, no sé, tienes otros intereses. Esa oración es una oración que no tiene sentido. En cambio, cuando tú vas a orar por el enfermo y tú lo miras y te compadeces, porque eso era lo que hacía Jesús, y tuvo compasión, dice la Biblia, y tuvo compasión Jesús de esta persona. Cuando tú ves a la persona enferma y tú por dentro permites que en ti brote el sentimiento de compasión, es decir, oh, esta persona está enferma, está sufriendo con ese cáncer, y sientes el dolor por dentro, qué triste que le está pasando, te pones en sus zapatos, ahí te estás conectando el idioma de Dios. Justamente ahí, entre esa persona y Dios, estás tú en el medio como un instrumento. Así que puedes orar por sanidad, porque estás sintiendo compasión, y desde ese punto del amor va a haber sanidad. Desde ese mismo punto de sentir eso por la persona, puedes escuchar lo que Dios le está hablando. Ese es el idioma de Dios, mi amado hermano, el amor. Así que por hoy dejamos este video aquí. Esperamos que sea edificación para todos ustedes. Si es primera vez que ven nuestros videos, tenemos muchos más videos con este tipo de contenido aquí en el canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Si no te has suscrito, suscríbete, déjanos tu like, deja un buen comentario. De esa manera ayudas para que el algoritmo de YouTube sugiera nuestros videos y nuestro canal a muchas personas que aún no han descubierto este canal, que aún no se han encontrado en este canal, pero que es un canal creado para la edificación y bendición de muchas personas en el cuerpo de Cristo. Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Recuerden, los que quieran ser parte de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo, estamos cerca
de comenzar la escuela virtual, mis amados hermanos. Así que Dios los bendiga a todos, bendiciones para todos y hasta el próximo video.